Ricardo, por tu amor al Señor, por tu servicio. Gracias a todos, bienvenidos, buenas noches para todos. Gracias a quienes nos están visitando también esta noche de hoy domingo, el primer domingo del mes de octubre de 2020. Y bueno, para mí es un privilegio poder estar acá sirviendo al Señor, sirviéndote a ti también. Y le pedimos al Señor que nos ayude en medio de este tiempo que se supone es para nuestra edificación, para confrontarnos, para poder crecer más en el Señor, para poder vivir una vida diferente en el Señor también. Y le pedimos a Él, por supuesto, que nos pueda ayudar. Quiero comenzar con esta temática de la serie de mensajes que hemos venido ya predicando durante varias semanas sobre dando fruto eterno. Hoy vamos a hablar sobre el carácter del creyente. Por ahí hay una presentación que espero que no se nos caiga la señal, pero hay una pequeña presentación para entonces hacer un recordatorio de lo que hemos venido viendo en las últimas semanas. Hablamos acerca del fruto del creyente. Dijimos que el creyente, su fruto, involucra por lo menos tres aspectos básicos y fundamentales. Lo primero es la santidad, que se refleja en la santificación del creyente. El segundo tiene que ver con el carácter, con lo que es la pulpa del fruto. Y el tercero, estaríamos hablando de lo que es el servicio. La semana pasada vimos la primera parte, que es la santificación del creyente. Esta semana vamos a hablar acerca del carácter del creyente. Y quiero hacer una pequeña introducción sobre el tema, porque estamos en una época posmoderna y esto significa vivimos completamente en pragmatismo. Todo es práctico, todo es hacer. Todo es como una norma que lleva a la persona en general, a la gente en general, a todos los habitantes de la tierra, a estar haciendo. La mayoría de las personas no tiene metas ni siquiera, no tiene un norte definido sobre qué es lo que debe hacer, cómo debe hacerlo. Y esto también, por supuesto, está afectando a la iglesia porque nosotros como iglesia estamos dentro del mundo, aunque no somos parte del mundo, estamos dentro del mundo. Y esta actitud de hacer, esta actitud pragmática, también nos está afectando. Recordemos el caso de Marta en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 41. El Señor le dice: Marta, Marta, afanada estás. De esta manera nosotros estamos viviendo en estos tiempos, a pesar de que estamos en una condición de cuarentena, una condición de pandemia, la mayoría de los países, por ejemplo, de Latinoamérica. El creyente entonces ha establecido una especie de meta tácita de hacer. No importa hacia dónde voy, pero debo hacer. No importa hacia dónde va este barco, pero sigo remando. No importa cuál es la meta que tengo para este caminar, pero yo voy a seguir caminando. Me sigo esforzando entonces en hacer. Y no necesariamente hacer es que sea malo, pero si no hay un propósito, un objetivo para este hacer, pues definitivamente estamos tal vez hasta perdiendo el tiempo. El creyente, bíblicamente hablando, tiene un objetivo, una meta primordial, que es ser como Cristo. O sea, no hacer como Cristo, sino ser como Cristo. La semana pasada entonces dijimos que esta meta que tiene Dios para nosotros va a permitir entonces llegar a un propósito mayor, que es el de glorificar al Padre. Como veremos entonces, hay una especie de competencia entre ser y hacer. La voluntad de Dios es que primero procuremos ser, para los que están anotando, ser, y después entonces que podamos ser como Cristo, comencemos entonces a hacer aquellas cosas bajo el cual el Señor nos ha dejado en esta tierra para poder glorificarlo, las tareas, las responsabilidades que nos ha asignado. Hace un par de semanas, unas semanas atrás, tal vez 3, 4 semanas, hablábamos del mensaje buscando dar fruto. Y luego hablamos de glorificar al Padre en otro mensaje. Allí conocimos dos principios en cada una de estas predicaciones, donde el Señor Jesucristo estaba hablando en el Evangelio de Juan y nos dijo dos principios que tal vez son uno, pero vamos a mencionarlos ambos para hacer un refrescamiento. Permanecer en mí y yo en vosotros. Y entonces el Señor explicaba a fin de que diéramos fruto. Y el segundo principio, esto está en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 4. Y el segundo principio está en el Evangelio de Juan, en el mismo capítulo 15, versículo 7, y dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces llevarán más fruto. Entonces lo primero era para dar fruto, y posteriormente las palabras del Señor en nuestra vida para dar
más fruto y así entonces glorificar al Padre. Cuando hablamos entonces de carácter, debemos entender lo que no es. Y empiezo por allí porque, bueno, ¿qué es carácter? Muchas personas hablan acerca del carácter y a veces no sabemos muy bien lo que significa. Voy a explicar dos ejemplos de lo que no es. No es tener mal carácter. Hay personas que dicen, oh, mi mamá tiene mucho carácter porque cuando se molesta me tira un palazo. No, eso es no tener carácter. Eso es una persona que no sabe manejar sus emociones, que no sabe limitarse, que no sabe manejar su temperamento. Tampoco, por ejemplo, es carácter el que habla más duro, el que grita, o tampoco es carácter el que es muy amistoso o el que es muy jocoso. Tenemos a veces confusiones con esto y esto no es carácter, esto forma parte de nuestro temperamento, forma parte de algunas características que tenemos cada uno de nosotros, pero no es carácter. El carácter es un conjunto, hermanos, de cualidades propias de cada uno de nosotros que nos distingue, esto es muy importante, de ser la persona que somos positivamente con respecto a otras personas. Y tiene que ver exactamente por nuestra forma de ser y posteriormente entonces nuestra forma de obrar. Es una dignidad que tiene cada uno de nosotros y que esa dignidad nos lleva a ser lo que somos, lo que nosotros terminamos haciendo por lo que somos. Me explico. Una persona que no tiene carácter, sencillamente es una persona que todavía está en un proceso de descubrimiento. Es como un niño que todavía no sabe lo que es importante en la vida y entonces va por allí caminando sin ninguna característica particular, sino que tal vez se quiere parecer a todo el mundo. El carácter nos permite a nosotros entonces identificarnos como personas maduras, como personas diferentes, y el carácter del cristiano es lo que debe hacer la diferencia entre nosotros y por supuesto las personas que no son cristianas. Ustedes creo que todos hemos escuchado en algún momento, mira, y este dice que es cristiano y mira cómo hace tal cosa. O mira esta, dicen que es cristiana y mira cómo dice tal cosa. Esto forma parte de las áreas de carácter y por supuesto es lo que la gente logra ver. La semana pasada hablamos de santificación, eso no lo logra ver la gente. Lo que hace el Espíritu Santo, ese proceso que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, eso no se logra ver, pero el carácter sí es lo que las personas logran ver en cada uno de nosotros. Como dijimos, el objetivo de Dios, ya lo dijimos la semana pasada, lo reitero, el objetivo de Dios para nuestra vida es que seamos como Cristo. No olvidemos jamás eso. Esto implica, por supuesto, ser santos, como Él es santo, y entonces hoy vamos a la segunda parte, y demostrar el carácter que Cristo demostró mientras que estuvo en la tierra. O sea, ser maduros. Y esto tal vez es una palabra que nos afecta mucho a nosotros, sobre todo porque no nos han enseñado a vivir de esta manera, pero tenemos que comprenderlo. Tenemos un versículo para hoy. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Están tratando de ayudarme por allí en los caracteres. Estamos leyendo la versión del texto crítico del Nuevo Testamento en el griego. Dice de la siguiente manera: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Vamos a orar con este versículo allí enfrente nuestro, porque el tema del carácter es fundamental para la vida cristiana. Puedo decir lastimosamente, porque es muy triste, que la mayoría de los cristianos no busca crecer en carácter, porque la mayoría de los cristianos no ha sido entrenado, capacitado o no ha visto en la Biblia lo que el Señor habla acerca del carácter para cada uno de nosotros. Y quiero pedirle al Señor que sea su Espíritu Santo el que nos guíe en este proceso, en este mensaje que vamos a tener el día de hoy, para que Él logre edificar nuestra vida y Él logre ayudarnos a identificar qué usted y yo debemos seguir permitiéndole al Espíritu Santo que obre en nosotros para que nosotros podamos ser más como Cristo. Oremos. Bueno, entonces, partiendo de allí, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Si estuviéramos todos juntos, yo dijera, levante la mano el que cree que internamente es más niño de lo que tiene en edad. Levante la mano aquel que cree que tal vez es más inmaduro de lo que debería ser. Estoy seguro que muchos de nosotros levantaremos la mano porque sabemos que tenemos áreas en nuestra vida
que debemos trabajar y que no hemos podido saber cómo mejorarlas, cómo arreglarlas, cómo repararlas. Vamos a entrar en contexto y quiero con este versículo que está en primera a los Corintios capítulo 13, voy a entrar en contexto sobre este espectacular libro de la Biblia que tiene tremendo contenido para nosotros, mucho más allá de algunos versículos y algunos pasajes que solamente nos hemos aprendido de memoria, pero la carta es muy amplia y toca muchos temas. Para comprender entonces el uso de este verso y por qué lo estoy trayendo yo acá a continuación, necesitamos saber lo que estaba sucediendo y por qué Pablo escribió esta carta. La iglesia de Corintios, hermanos, tal vez fue la iglesia más problemática, más carnal del primer siglo. Ella estaba puesta o fue inaugurada o abierta en la capital de la provincia romana de Acaya. Tenía un estilo de vida licencioso y eran desenfrenados en todo lo que hacían. Así entonces Pablo, en su segundo viaje misionero, fue a ese lugar y allí entonces estableció esta iglesia. Imagínense ustedes que la iglesia nace en un lugar donde sus principios están totalmente distorsionados. Hay los historiadores, hermanos, hablan acerca de que la ciudad era inmoral, de bases inmorales, pagana, hereje. Habían conflictos desde el punto de vista de litigios legales y había también mucha brutalidad. Allí entonces, mientras que Pablo estuvo en Corinto durante 18 meses, posteriormente a que él funda la iglesia y por supuesto deja sentados líderes en la iglesia, servidores dentro de la iglesia, él regresa a Antioquía, donde estaba la iglesia base, que lo había enviado a él a los viajes misioneros, y posteriormente de estar en Antioquía, después de estar allí algún tiempo, entonces se va a Éfeso, cerca de Corintio, y dura 3 años en Éfeso. Parte de los viajes misioneros de Pablo tenemos que comprenderlos porque esto nos va a llevar entonces a las conclusiones a las que voy. Corintio entonces, en medio de este tiempo en que Pablo regresa a Antioquía y está en Éfeso, de Corintios, algunas de las personas que habían conocido a Pablo mandan información a Pablo y piden a Pablo intervenir porque emergieron algunos problemas que tienen que ver con ética cristiana. Y entonces Pablo escribe una primera carta. Esa primera carta no la tenemos, para que ustedes sepan, no la tenemos. Sin embargo, aquí en Primera a los Corintios, lo que nosotros conocemos como Primera a los Corintios, hay varias referencias sobre esa primera carta. Posteriormente, él envía a Timoteo con esta respuesta y posteriormente entonces vuelven a contactar a Pablo. De hecho, una de las personas de la iglesia envía 3 mensajeros para hablar con Pablo y para ponerlo al día de lo que está pasando en la iglesia de Corintio, que Pablo había abierto esta misión que ahora parece que tenía algunos problemas muy serios. Pablo entonces visita Corintio, se entera de la situación que está en Corintio y Pablo entonces decide escribir esta primera epístola. Él es informado de algunas actividades que están pasando dentro de la iglesia, pero también la iglesia le pide a Pablo que le explique algunas cosas sobre doctrina. Hay algunos temas de doctrina que ellos no sabían cómo manejar y le está pidiendo a Pablo que le identifique. Entonces, vamos allí mismo en el capítulo 3 del libro a los Corintios, por favor, desde el versículo 1, se han levantado adversarios de Pablo. Allí en la iglesia que Pablo había inaugurado, se han levantado adversarios de Pablo. Se entera de algunas situaciones que vamos a revisar a continuación. Dice, pero yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque no eras capaces, ni aún ahora sois capaces, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como naturales, como no creyentes? Porque cuando alguno dice, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois meramente naturales, meramente hombres del mundo? ¿O qué es, pues, Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales creísteis, y eso según el Señor dio a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Así que ni el que plantas algo, ni el que riegas algo, sino Dios que está dando el crecimiento. Fíjense lo que está pasando ahí. Eso es uno de los problemas. Uno de los problemas. Los corintios eran infantiles.
eran inmaduros, y ya lo estamos viendo allí. El término utilizado en griego para niños es nepios. Este término nepios significa literalmente alguien que no puede hablar o no tiene el poder de hablar. ¿Ok? Entonces es un infante que no tiene el poder de hablar, bien porque no puede hacerlo, porque no ha aprendido cómo, o bien porque sencillamente no tiene los términos legales para poder hablar en ninguna parte. Yo tomé nota, quise tomar nota de algunos sinónimos para que podamos comprender lo que Pablo le está diciendo a los corintios, y le está diciendo algo más o menos como: ustedes son unos recién nacidos, son unos inexpertos, son de mente muy sencilla, son confiados, que no distinguen el bien del mal, son creyentes de una condición inmadura, son impresionables. O sea, cualquier cosa a ustedes los impresiona. Son crédulos con cualquier cosa que se les cuente. Lo que Pablo está diciendo aquí es un problema bien grave, y él está hablando en el primer capítulo, el segundo capítulo, él va profundizando en el amor que tiene por Corintios, pero ya pronto les dice en el capítulo 2 que tiene que decirle algunas cosas seriamente, y ya aquí los acusa de niños, de inmaduros, de carnales y de hombres naturales. Voy a mencionar, por ejemplo, que Pablo varias veces en Primera a los Corintios, solamente en Primera a los Corintios, durante varias veces Pablo le dice inmaduros a los corintios. Yo sé que hay algunos hermanos en la iglesia evangélica que toman Corintios como una carta que los representa, porque no saben lo que Corintios significaba para la iglesia primitiva. Fíjense, voy a comentarle algunas cosas que están allí en la carta para que podamos entender el contexto. Cuando Pablo dice: cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, hacía cosas de niño, pero después que dejé de ser niño, ahora que soy hombre, dejo las cosas de niño. Fíjense cosas como esta. Ellos estaban peleando porque algunos decían que Pablo era el líder principal de la misión, aunque ya no estaba allí. Apolos, que era un evangelista itinerante, Apolos entonces, cuando llega, evangeliza, alcanza a algunos perdidos y discipula, y seguramente esto pasó mientras que Pablo no estaba. Y entonces algunos de ellos, los que habían creído con Apolos, habían sido discipulados por Apolos, entonces comenzaron a decir: yo soy de Apolos, y los otros decían: yo soy de Pablo. Entonces los que decían: yo soy de Pablo, es como: yo soy del fundador de la iglesia. Pero los que decían que eran de Apolos, entonces decían: yo soy de la renovación, de la innovación, de lo nuevo, de lo moderno. Y el detalle aquí, hermanos, es que llegaron al punto de pelear por celos de quién amaba más y quién estaba con el mejor apóstol, etc. Quiénes eran los mejores y los más espirituales. Esto tiene que llamarnos la atención. Adicionalmente, Pablo los amonesta en el propio capítulo 3 y les dice que son unos celosos, contenciosos, y les dice vanidosos. ¿Por qué eran vanidosos? Porque todo el lío era que ellos querían tener preeminencia. O sea, los de Pablo somos más importantes porque fue el líder fundador, y somos mucho más importantes que el resto que ha creído con Apolos. Y los que creyeron con Apolos decían: no, nosotros somos más importantes porque somos la renovación de la iglesia. Hermano, esto sigue ocurriendo hoy. Seguimos sin conocer la Biblia y seguimos haciendo las mismas cosas que hicieron en la iglesia primitiva. Había quien estaba practicando incesto. En el capítulo 5, Pablo habla de un hombre que se estaba acostando con la que había sido o con la que era mujer de su papá. Imagínense ustedes la práctica de incesto en la iglesia. Y Pablo está tan molesto, indignado, porque la iglesia no había tomado decisiones con respecto a esta persona que estaba practicando incesto. Había demandas de unos contra otros en asuntos por dinero, por avaricia. Se demandaban en tribunales civiles, en lugar de como creyentes tratar de resolver las situaciones dentro de la iglesia, en amor, en paz. Entonces estaba el que trataba de estafar el dinero, que por supuesto no es de Dios, y estaba el que trataba entonces por la fuerza de regresar el dinero, porque no tenía la capacidad ni de amar ni de pensar. Esto es lo que está en Primera de Corintios. Tenían confusión sobre el matrimonio. Ellos preguntan acerca de cómo es el matrimonio, qué ocurre con la mujer que cree en Cristo pero que el esposo no es creyente. Tienen confusiones sobre, habían algunos que decían que había que guardarse, o sea, había que ser celibato, no se podía casar. Pablo entonces tiene que resolver esto. Tenían problemas con las carnes que era dedicada a los dioses, si se la podían comer, si no se la podían comer, qué pasaba con esto, si era santo, si no era santo. Incluso se levantaron algunos que comenzaron a criticar a Pablo y a decirle que él era un falso apóstol,
hubo algunos que trataron indirectamente de decir a Pablo que estaba robando, por ejemplo. Y Pablo tiene que defender su apostolado. Pablo tiene que dar a entender de que él no es menos apóstol que ninguno de los otros. Y además de eso, decir que él es uno de los pocos que hacía carpas para recibir ingresos, para no serle gravoso a ninguno dentro de la iglesia. Todas estas cosas, hermanos. Pablo habla sobre la mujer y el velo, habla sobre los abusos de la cena, lo que era el ágape, la cena del Señor, que por cierto lo vamos a celebrar pronto, lo que es el ágape. Sentaban todos llevaban algo de comida para compartir el día, la cena del Señor, para recordar el sacrificio del Señor, y resulta que algunos se ponían a tomar vino antes de que comenzara la cena y terminaban embriagados. Y terminaban haciendo espectáculos lamentables y tristes en lugar de utilizar la cena del Señor como un símbolo, como nosotros lo hacemos hoy día, de respeto y de honra hacia nuestro Dios. Y por último, entre otros temas más, solamente saqué algunos, Pablo pelea con ellos porque ellos deseaban los mejores dones. Entonces ellos comenzaron a catalogar los mejores dones. ¿Cuál es el mejor don? El de sacar demonios, el de hablar en lengua, el de hacer tal cosa, el de dar profecías. ¿Cuál es el mejor don? Ese es el que quiero yo. Ese es el que yo deseo, el mejor don. Entonces Pablo sabía del orgullo, sabía de la vanidad, sabía que eran unos ¿qué? Niños espirituales. Unos niños, ¿qué es lo que quiere el niño? El carro más grande, la bicicleta más grande, el balón, el mejor balón de la mejor marca, las zapatillas, los tenis de la mejor marca posible, la más cara, la mejor. ¿Qué es eso? Inmadurez, niños espirituales y niños emocionales. Hermanos, Pablo, entonces cuando va pasando por todo esto, viene entonces Pablo y aterriza, les da a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 14, Pablo explica la importancia de los dones para el servicio de la iglesia. Les explica que los dones no es que el más maduro y el más espiritual los recibía, sino que lo maduro era saber cómo utilizarlos. Pablo les llama la atención porque algunos de ellos hablaban en lengua y él les decía, ¿qué hacen las personas? Si las personas vienen a la iglesia y los escuchan ustedes hablar en lengua, van a pensar que están borrachos. Eso no es lo que parece que sirva el don. De hecho, Pablo decía, yo prefiero hablar 5 palabras que se me entiendan a 10.000 palabras que no se me entiendan. En medio de todo esto, entonces Pablo dice que lo mejor, el mejor don, que la mejor explicación, que lo mejor que puede practicar entonces un cristiano es el amor. Fíjense entonces, leo nuevamente 1 Corintios 13:11 y dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Él les explica y les viene diciendo que en parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando sea el día, por supuesto, la manifestación del Señor, pues dejaremos de ser en parte todo eso y comenzaremos a ser seres completos. Pablo les exhorta y le dice, hermanos, más adelante en el capítulo 14, versículo 20, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean maduros en su modo de pensar. Pablo entonces les está exhortando y les está diciendo que no debemos ser niños. Entonces, retornamos a nuestro punto. ¿Cuál es nuestro punto? El carácter del cristiano. Todo lo que he dicho hasta ahora, hermanos, es lo típico de alguien inmaduro, de alguien carnal. Eso era lo que era la iglesia de Corintio y era lo que eran los creyentes de Corintio. El carácter del cristiano, hermanos, debe ser opuesto a todo lo que acabamos de hablar. Me explico. Si usted está viviendo rencilla, celo, lujuria, malas palabras, malos hábitos, excusas, y para usted de contar, usted está comportándose de una manera inmadura. Bueno, y debo decir nosotros, cualquiera de nosotros en la iglesia de Cristo. Lo contrario implica que entonces estamos en la etapa de madurez o que estamos por lo menos madurando. Claro, todo en esta vida, hermano, tiene un inicio. Quiero decirle a aquellos que están dando sus primeros pasos con el Señor y a aquellos que tal vez hoy digan, yo quiero ser cristiano, no entiendo muy bien lo que significa, pero yo hoy quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero decirte que vamos a pasar un proceso de crecer. Es como el nacimiento de un bebé, o sea, no podemos pedirle a un bebé que haga cosas de adulto. Lo mismo pasa espiritualmente. Nadie te va a pedir nunca
que tú hagas cosas de adulto, de espiritualmente adulto, porque tienes que estar en un proceso y los procesos están bien. Pero el mensaje que quiero hablar para hoy, para todos nosotros, que nos incluye a todos nosotros, es que donde estemos un día con el Señor o 20 años con el Señor, nosotros debemos procurar la madurez. Hoy voy a dar tres puntos, tres principios para madurar y alcanzar el carácter de Dios que espera para nosotros. Yo voy a pedirle allí a alguien que nos está apoyando que presentemos una primera lámina, mientras que voy a explicar el primer punto. El primer punto para los que anotan. Cuando el creyente procura su santificación, el Espíritu Santo fortalece tus convicciones y a la vez va mostrando áreas que requieren atención. Me explico, la semana pasada hablamos de santificación, entonces el primer punto es aplicar todo lo que aprendimos la semana pasada. O sea, obedecer a Dios, evitar el pecado y procurar la santidad. O sea, ser como Cristo. Todo esto, hermanos, se va cumpliendo por los principios que Dios nos dio, que el Señor Jesús nos dio en Juan 15, de permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Siempre recordemos eso. La obra de santificación es una obra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nuestra vida. Ese gráfico que usted está allí, espero explicar 2 o 3 puntos solamente. Por ejemplo, el pecado de mentir. ¿Quién no ha mentido? El que no levante la mano está mintiendo, ¿ok? Todos hemos de alguna manera mentido. Inclusive el día que nos dijeron, ¿cómo te sientes? Y nos sentíamos mal, no, me siento bien. Ahí estás diciendo una mentira. Entonces, ese es el pecado. Cuando estamos en el proceso de santificación, evitamos mentir. Es lo que debemos hacer. Debemos decir, no, no me siento bien. Realmente me siento un poco como quebrantado, tengo como gripe. Cuando nosotros procurando la santificación, el Espíritu Santo que está santificándonos, nos ayuda en nuestro carácter y resulta que entonces ahora nuestro carácter maduro en esa área se transforma en honestidad. O sea, antes éramos pecadores mentirosos y después de la santificación comenzamos a ser honestos en nuestro carácter. O sea, comenzamos a tener un carácter de honestidad. Voy a un segundo ejemplo. Manipular. Las personas que siempre están manipulando están tratando de sacarle provecho a otro. Dicen medias verdades y medias mentiras para aprovecharse de la situación. Cuando estamos en santificación, nosotros tratamos de convencer a las personas, no de manipular a las personas. Le damos la información completa para que la persona pueda tomar la decisión. En el carácter nos volvemos respetuosos. De hecho, comenzamos a ser respetados porque no estamos manipulando a nadie. ¿Sí? Voy a hablar de un par más. Por ejemplo, yo lo puse ahí como pecado, pero es una debilidad. No leer la Biblia. Si eres cristiano, ¿cómo no te vas a encontrar con tu papá? ¿Cómo no vas a hablar con el Padre amoroso? No leer la Biblia. Entonces, en la santificación, que ya lo hablamos la semana pasada, nos esforzamos en leer la Biblia. No leo mucho, me cuesta leer. Bueno, pero me voy a esforzar. Fíjate esto, en tu carácter, que está trabajando Dios en tu carácter, la constancia y el orden. Imagínate, porque antes eras un inconstante que no te atreves a leer la Biblia, pero ahora la lees, ahora eres una persona constante. Y además de eso, la estás leyendo en orden, la estás leyendo metódicamente y ahora eres una persona de orden. Hermano, el carácter sirve en todas las áreas, te vuelves constante en todas las áreas. Te vuelves constante no solamente en leer la Biblia, sino en cumplir tus compromisos y tus pactos. Y te vuelves una persona ordenada, no solamente metódicamente leyendo la Biblia, sino que ahora acomodas tu cama, arreglas la almohada, limpias los zapatos, ordenas tu closet, etc. Eso es el carácter. Otra área de pecado, el amor al dinero, es un pecado. Cuando estamos en santificación, lo que le pedimos al Espíritu Santo es que nos enseñe a utilizar sabiamente el dinero y que no lo amemos, que sepamos que es una herramienta, un recurso. El carácter nos lleva entonces a tener fe en Dios, en su bendita provisión, tenga o yo no tenga dinero. Nos lleva a ser buenos administradores. Ahora somos personas que sabemos administrar el dinero, aunque no lo tengamos, y nos convertimos en confiables. No importa cuán rico o cuán pobre seas, eres alguien confiable porque no le tienes amor al dinero. Creo que nosotros sabemos de varios cristianos a quienes jamás le dejaríamos ni un peso por ahí, porque inmediatamente como que me lo quieren agarrar y me lo quieren pedir para pactar y para hacer cosas de esta manera. Bueno, por último, personas que utilizan la iglesia para aprovecharse de otros.
Señor, yo no quiero utilizar la iglesia para hacerme más famoso, más rico, para que la gente me vea, para que me llamen líder, porque ahora hay una enfermedad de liderazgo que quiero que todo el mundo me diga líder. ¿Cómo impacta esto mi carácter? Pues resulta que soy respaldado por Dios, ya sé que no tengo que manipular a nadie, que no tengo que utilizar a nadie, porque Dios respalda el ministerio que tengo, me vuelvo una persona humilde, porque solamente dependo de Dios, que es lo que decimos allí. Entonces, hermano, esto que está allí, llego a una conclusión en este punto. Cuando procuras santificación, fomentas tu carácter, para que lo anotes. Cuando procuras santificación, fomentas tu carácter. Ese es el primer punto que quería que hoy ustedes pudieran tener. Segundo punto, hermano. Ser intencional en tu carácter es invertir tu atención en tus debilidades y buscar conscientemente madurar. Por ejemplo, hay áreas de carácter que no necesariamente son pecados. Por ejemplo, usted quiere decir algo que no le gusta lo que el vecino le dijo, o lo que tu pareja te está diciendo, o lo que tus hijos te dijeron, o tus padres. Probablemente es lo que no te guste. El problema, el pecado no está en que no te guste, ni siquiera en que te lo calles. El pecado está en que no sepas comunicarlo, y que cuando lo vas a comunicar explotas, gritas, insultas, maltratas, etc. Eventualmente esta debilidad de quedarte callado no es un pecado, pero sí te puede llevar a pecar. Como carácter tú dices, bueno, yo tengo que aprender a establecer límites, tengo que aprender a que la gente respete los límites y tengo que aprender a expresarme convenientemente. Una persona de carácter sabe hablar, sabe decir lo que no le gusta, lo que le gusta, lo que espera de las personas, qué es lo que no quiere que las personas hagan en su vida, cómo se va a cuidar para que las personas respeten su entorno. Para este propósito, y ustedes que anotan entonces, el ser intencional, tienes que ser intencional en tu carácter. No puedes jugar con esto. Tú tienes que saber cuáles son las cosas en las que te está yendo mal, que siempre te ha ido mal, que la gente te dice, oye, pareces un perro rabioso, todo el tiempo estás peleando. Hay otros que le dicen, tú te la pasas todo el día escondido, no hay manera en que tú puedas decir una palabra. Ese tipo de debilidades de carácter tenemos que trabajarlo de una manera intencional en el Señor. Yo entonces te llevo a que puedas leer Gálatas 5, del versículo 16 hasta el versículo 21, y allí vas a tener dos columnas de apreciación. Una columna carnal y vas a tener una columna espiritual. Por último, tercer punto, y no menos importante. Hermanos, la Escritura, a lo largo de la Biblia, nosotros vemos que Dios relaciona muy estrechamente el conocimiento bíblico con la madurez del cristiano. ¿Ok? Yo les voy a pedir que podamos ir al libro de Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Les doy un minuto. Dios, que es todopoderoso y es todo sabiduría, que no se equivocó cuando dejó su bendita palabra, no se equivocó, porque para eso está, para usted y para mí. Aquellos que quieren ser como Cristo en santidad y además ser como Cristo en carácter, deben leer la Escritura y deben conocer las doctrinas de Dios. Leo entonces lo que dice el capítulo 5, versículo 11 y 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. El escritor viene hablando acerca del sumo sacerdote, quien es Cristo, y viene hablando acerca de cómo nos libertó del pecado y qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces los reprende y les dice esto, ustedes son tardos para oír, dice, porque debiendo ya ser maestros en razón del tiempo, o sea, del tiempo que tienen creyendo, dice, tenéis necesidad de que alguien les enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos o de la fe de Dios. Los rudimentos son los pininos, las cosas más básicas. Esas cosas básicas, él está hablando que tienen que explicárselo en lugar de ellos ser maestros y poder ellos estar enseñando. Y dice, y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Porque todo el que usa la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un recién nacido. ¿Quién necesita leche? El recién nacido. ¿Quién necesita alimento sólido? Entonces él dice aquí, pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal.
Dios, a medida que nosotros vamos viendo, nos va diciendo, sí, el Espíritu Santo va a actuar en nosotros, pero no es que el Espíritu Santo va a actuar y yo no estoy haciendo nada. Necesitamos activamente conocer la doctrina cristiana, porque la doctrina cristiana, hermano, es la que me va a decir, por ejemplo, cuando yo tengo ganas de estafar, me va a traer el Espíritu Santo a la memoria y me va a decir, antes ustedes eran ladrones, estafadores, pero ya no lo son. El Espíritu Santo me alerta y yo tomo la decisión de obedecer la palabra de Dios y, por supuesto, de no incumplir lo que me lleva a santificarme y lo que me lleva entonces también a crecer y a madurar. Voy a decir algunas herramientas. Leer la Biblia, estudiar la Biblia, son dos cosas diferentes. Asistir a un discipulado bíblico, asistir a estudios bíblicos y asistir a los sermones dominicales como estos. La Biblia, hermano, es lo que nos dice lo que debemos cambiar. Entienda esto. ¿Usted sabe por qué muchos utilizan el Evangelio para enriquecerse? Porque no conocen la Biblia y en sus corazones, marchitos de la maldad, no han sido santificados todavía, son necios creyendo que conocen la Escritura y comienzan entonces a manipular a otros y a manipularlos para beneficio propio. Cuando usted conoce la Biblia, usted ama al Señor y usted no va a querer en ningún momento tener altercados con Dios. Hermano, durante 20 años he visto a cristianos que crecen y maduran. 20 años, en más de una decena de países, que su carácter está siendo transformado. Aquellos que se comprometen en conocer más su fe y en profundizar en las Escrituras. Pero por el contrario, también, hermano, he conocido a muchos cristianos que son como los corintios. Crecen menos, están pasmados, parecen bonsái. Ellos creen que son grandes robles, pero son bonsái pequeñitos. Siempre tienen una excusa, siempre permanecen inmaduros, son inexpertos, no tienen carácter. Porque no leen la Biblia, porque no se discipulan, porque no participan en estudios bíblicos. Nuestra responsabilidad como iglesia, nuestra responsabilidad como pastores, nuestra responsabilidad como obispos de iglesia, como encargados de iglesia, es justamente abrir la brecha para que cada uno de los que asiste a la iglesia pueda crecer en el Señor, pueda madurar en Cristo, pueda formar su carácter, pueda santificarse mucho más. Entonces concluyo también este punto como concluí los dos puntos anteriores. Cuando profundizas en el conocimiento bíblico, fomentas tu carácter. Hace 2000 años, en la cruz del Calvario, Jesucristo demostró no solamente su santificación, su santidad absoluta, sino mostró su carácter. Escúcheme bien, porque necesito que usted pueda comprender esto. Hay personas en el mundo que no son cristianos, y son personas de carácter. Usted seguramente, si usted revisa, usted va a conocer a alguien que fue modelo suyo, que fue una persona ética, proba, responsable, marido de una sola mujer o mujer de un solo marido, que fue admirada por sus padres, que nunca se metió en un conflicto, ni en un chisme, ni en una pelea, jamás ha dicho una mala palabra, ni una mentira. Hay personas que son éticas, hermanos, hay personas que son maduras sin estar en el Evangelio. Yo quiero que usted sepa eso. Ahora, nosotros que somos de esto que el Señor en su misericordia nos ha escogido, como dice también 1 Corintios, de lo peor del mundo escogió el Señor para glorificarse y para avergonzar al mundo. Necesitamos saber que lo que nos diferencia del mundo, hermano, escúcheme por favor, con amor se lo voy a decir, no es la manifestación espiritual de brincar, de sacar demonios, de hablar en lengua. Hermano, eso no nos diferencia del mundo. Si usted va a una sesión espiritista, a una sesión de hechicería, usted va a ver cosas muy sencillas y muy similares. Lo que nos diferencia del mundo, hermano, es que nosotros nos parezcamos a Cristo en nuestro carácter. Es que nosotros seamos honestos porque hemos decidido vivir en honestidad para Cristo. Es que nosotros seamos personas pacientes porque hemos decidido que Dios quite nuestra impaciencia y que el Espíritu Santo nos enseñe a apreciar a otras personas, a amar a otras personas, a esperar a otras personas. Cuando trabajamos en nuestra santificación, Dios además con eso nos da como resultado la bendición de madurar en nuestro carácter. Le pido al Señor que cada uno de los que está viendo este video, cada uno de los que está en este servicio hoy, anhelen más de Dios. Sí, anhelen servir a Cristo, pero escúchame bien, antes de servir a Cristo, asegúrese que usted es como un roble
que no va a ser movido en el momento en que vengan las circunstancias y los problemas. Asegúrese de que su nombre no esté en medio de aquellos que estaban en fornicación. Asegúrese que su nombre no esté en medio de aquellos que están atracando o estafando a personas por su fe. Asegúrese que su nombre no vaya a salir por allí diciendo, mira, este evangeliquito o esta evangeliquita que supuestamente son como Cristo, mira, están maltratando a sus hijos. Están haciendo cosas malas que están dañando a otras personas, que están utilizando y abusando de otras personas. Porque esto está ocurriendo porque no hay madurez en el carácter de estos cristianos. 2000 años, decía, en la cruz del Calvario Jesucristo mostró su carácter. Estando en Getsemaní, el Señor sudó sangre y dijo, Padre, pasa de mí esta copa. El Señor Jesucristo quería, tal vez Él sabía lo que venía, Él sabía exactamente lo que le iba a venir, pero Él decidió en su carácter, escúchame bien, en su carácter, en su amor y en su decisión, Él decidió continuar adelante. Por usted y por mí, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Te pido a ti que nos está visitando hoy, que si quieres tener el perdón que Cristo dio en la cruz del Calvario, si quieres permitir y albergar la esperanza bendita que nosotros tenemos de conocer a Dios, de crecer en el Señor y de poder ver el rostro del Padre una vez que partamos de esta tierra, te pido que podamos orar en este tiempo que quisiera dirigirte, y también quisiera orar por la iglesia para pedirle al Señor que nos ayude a trabajar en nuestro carácter y que nos ayude definitivamente a poder y a querer ser más como nuestro Señor. Les invito a que podamos orar, hermanos.